Todo lo que debes saber sobre el máster en finanzas. El máster en finanzas es uno de los programas de posgrado más demandados a nivel global, diseñado para formar a profesionales en el análisis financiero, gestión de inversiones, y toma de decisiones estratégicas en el ámbito económico. Este máster es ideal para quienes buscan una carrera en áreas como la banca de inversión, consultoría financiera, gestión de activos y tesorería corporativa. Universidades donde se puede obtener el máster en finanzas. Algunas de las instituciones más reconocidas a nivel mundial que ofrecen programas de máster en finanzas incluyen London School of Economics, NLS, Reino Unido. HEC París, Francia. IE Business School, España. Universidad de Navarra, NIESE, España. Universidad de Columbia, Estados Unidos. Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT Sloan, Estados Unidos. Universidad de Bocconi, Italia. Duración del programa. La duración típica de un máster en finanzas varía entre 12 y 24 meses, dependiendo de la universidad y el formato del curso, a tiempo completo o parcial. Algunas universidades también ofrecen la modalidad online o ejecutiva, que permiten más flexibilidad para profesionales que ya están trabajando. Coste del máster en finanzas. El coste del máster puede variar dependiendo de la universidad y la ubicación. Londres y Estados Unidos, los precios oscilan entre los $40.000 y $80.000 americanos. España y otros países europeos, entre 20.000 y 50.000 euros. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Muchas universidades ofrecen becas por mérito y becas basadas en la necesidad financiera. Estas son algunas opciones comunes. Becas internas de la universidad. Algunas universidades como la LSE y el MIT ofrecen becas que cubren parcialmente o totalmente el coste del máster. Becas de organizaciones. Existen becas de organizaciones como Fulbright, la Caixa, para estudios en España y el extranjero, y Chevening, Reino Unido. Para optar a una beca es fundamental presentar un buen expediente académico, una carta de motivación fuerte, y en algunos casos, tener experiencia laboral en el campo de las finanzas. Salario y puestos. Los egresados de un máster en finanzas suelen tener acceso a puestos de alta responsabilidad en áreas de finanzas corporativas, banca, y consultoría. Algunos de los puestos más comunes son: analista financiero, consultor de inversión, gestor de fondos, director financiero, CFO, asesor de banca de inversión. En cuanto a salarios, dependen del país y la industria, pero estos son los rangos promedio para los titulados. Estados Unidos, entre $70.000 y $150.000 americanos anuales. Europa, entre $50.000 y $120.000 euros anuales. Latinoamérica, entre $40.000 y $80.000 americanos anuales, dependiendo del sector. Asignaturas y estructura del programa. El plan de estudios de un máster en finanzas suele estar estructurado en 2 años o 4 semestres, con asignaturas fundamentales y optativas. Un ejemplo típico de la estructura académica es: primer año. Fundamentos de finanzas corporativas. Análisis financiero. Gestión de inversiones. Estadística y econometría. Mercados financieros. Segundo año. Gestión de riesgos financieros. Fusiones y adquisiciones. Derivados y productos financieros. Finanzas internacionales. Proyectos financieros avanzados. Ética y regulación en finanzas. Al final del programa, algunos másteres requieren la realización de un proyecto de tesis o prácticas profesionales en una empresa del sector financiero. El máster en finanzas es una inversión significativa tanto en tiempo como en dinero, pero ofrece amplias oportunidades de desarrollo profesional y altos retornos económicos a largo plazo. Fundamentos de finanzas corporativas. La asignatura de Fundamentos de Finanzas Corporativas es clave en el primer año del máster en finanzas, ya que establece las bases necesarias para entender cómo funcionan las finanzas dentro de una organización. A continuación se detallan los aspectos principales que se abordan en esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Comprender los conceptos básicos de finanzas corporativas. Esto incluye el estudio de la estructura de capital,
el coste del capital, la gestión de activos y pasivos, y la valoración de empresas. Analizar decisiones financieras, los estudiantes aprenden a evaluar y tomar decisiones que impactan en la rentabilidad y sostenibilidad de una empresa, incluyendo la inversión en proyectos y la gestión de riesgos. Contenidos principales. Teoría de la financiación. Fuentes de financiación, deuda, capital propio y sus combinaciones. Coste del capital, cómo determinar el coste de cada fuente de financiación y su impacto en la empresa. Valoración de activos. Métodos de valoración de activos y empresas, flujo de caja descontado, DCF, múltiplos de mercado, y valor contable. Gestión del capital de trabajo. Estrategias para gestionar eficientemente los activos y pasivos corrientes para mantener la liquidez y la solvencia. Análisis de inversiones. Evaluación de proyectos a través de herramientas como el valor actual neto, VAN, y la tasa interna de retorno, TIR. Estructura de capital. Decisiones sobre cómo financiar la empresa de manera óptima, considerando los riesgos y beneficios asociados a diferentes niveles de deuda. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con estudios de caso y ejercicios prácticos, permitiendo a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales. Los alumnos también pueden trabajar en proyectos en grupo, donde se analizan casos de empresas para desarrollar habilidades de análisis crítico y toma de decisiones. Importancia en el contexto del máster. Los conocimientos adquiridos en fundamentos de finanzas corporativas son esenciales para avanzar en otras asignaturas del programa, ya que forman la base sobre la cual se construirán conceptos más complejos en áreas como gestión de inversiones, finanzas internacionales y gestión de riesgos. Además, proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender el papel crucial de las finanzas en la estrategia empresarial y la creación de valor a largo plazo. Análisis financiero. La asignatura de análisis financiero es fundamental en el primer año del máster en finanzas, ya que permite a los estudiantes desarrollar habilidades esenciales para evaluar la situación financiera de una empresa. A continuación se detallan los aspectos principales que se abordan en esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Interpretar estados financieros. Los estudiantes aprenden a leer y analizar balance general, cuenta de resultados y estado de flujo de efectivo, comprendiendo su importancia en la toma de decisiones empresariales. Evaluar el rendimiento financiero. Se busca que los alumnos puedan medir la rentabilidad, liquidez y solvencia de una empresa a través de diferentes ratios financieros. Contenidos principales. Estados financieros. Estructura y contenido de los principales estados financieros, balance, cuenta de resultados y estado de flujos de efectivo. Importancia de la normativa contable, por ejemplo, NIF/IFRS, en la elaboración de informes financieros. Ratios financieros. Cálculo y análisis de ratios clave, rentabilidad, ROE, ROA, liquidez, current ratio, quick ratio, eficiencia, turnover ratios, y apalancamiento, debt to equity ratio. Comparación de ratios entre empresas del mismo sector para identificar fortalezas y debilidades. Análisis horizontal y vertical. Análisis horizontal, evaluación de la evolución de los estados financieros a lo largo del tiempo para identificar tendencias. Análisis vertical, evaluación de la relación de cada partida de un estado financiero con un total, permitiendo entender la estructura de los costos y los ingresos. Análisis de flujo de efectivo. Importancia del flujo de efectivo en la salud financiera de la empresa y su relación con la rentabilidad. Evaluación del estado de flujos de efectivo y su impacto en la capacidad de la empresa para financiar sus operaciones y proyectos. Proyecciones financieras. Técnicas de elaboración de proyecciones financieras basadas en datos históricos y supuestos de crecimiento. Impacto de las proyecciones en la planificación estratégica y en la toma de decisiones. Metodología. La asignatura combina teoría con aplicaciones prácticas, utilizando estudios de caso y ejercicios que permiten a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos. Se fomenta el uso de herramientas financieras y software especializado para facilitar el análisis. Importancia en el contexto del máster. El análisis financiero es crucial para cualquier profesional que desee trabajar en el ámbito financiero, ya que proporciona una base sólida para entender el estado y la evolución de las finanzas de una empresa. Además,
Las habilidades adquiridas en esta asignatura son esenciales para otras áreas del máster, como gestión de inversiones, finanzas corporativas y evaluación de proyectos, permitiendo a los estudiantes tomar decisiones informadas basadas en datos financieros sólidos. Gestión de inversiones. La asignatura de gestión de inversiones es una parte fundamental del primer año del máster en finanzas, diseñada para equipar a los estudiantes con las habilidades y conocimientos necesarios para analizar y gestionar carteras de inversión de manera efectiva. A continuación, se describen los aspectos clave que se abordan en esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Entender los principios de la inversión. Los estudiantes aprenden sobre los diferentes tipos de activos, las teorías que respaldan las decisiones de inversión y la importancia de la diversificación en la gestión de carteras. Evaluar el rendimiento de las inversiones. Se busca que los alumnos sean capaces de medir y analizar el rendimiento de diferentes activos y carteras en relación con su riesgo. Contenidos principales. Tipos de activos financieros. Estudio de las diferentes clases de activos, como acciones, bonos, fondos de inversión, bienes raíces y activos alternativos. Comprender las características, riesgos y beneficios asociados con cada tipo de activo. Teoría de carteras. Introducción a la teoría moderna de carteras, NMPT, que enfatiza la importancia de la diversificación y la relación entre riesgo y rendimiento. Conceptos como la frontera eficiente y la proporción óptima de activos en una cartera. Valoración de activos. Métodos de valoración de acciones y bonos, incluyendo el modelo de descuento de flujos de caja, DCF, y el análisis de múltiplos. Evaluación de las expectativas del mercado y su impacto en los precios de los activos. Análisis de riesgo. Identificación y cuantificación de los diferentes tipos de riesgos asociados a las inversiones, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, etc. Uso de herramientas como la desviación estándar y el beta para medir el riesgo y la volatilidad de una inversión. Gestión activa vs pasiva. Comparación entre estrategias de gestión activa, selección de valores, y gestión pasiva, seguimiento de índices. Evaluación de la eficiencia del mercado y sus implicaciones para los inversores. Toma de decisiones de inversión. Procesos y estrategias para tomar decisiones informadas sobre la compra y venta de activos. Uso de análisis fundamental y técnico en la toma de decisiones de inversión. Metodología. La asignatura utiliza una combinación de clases teóricas, estudios de caso, y simulaciones de gestión de carteras. Los estudiantes también pueden tener acceso a plataformas de trading virtual y herramientas de análisis financiero, lo que les permite aplicar los conceptos aprendidos en situaciones prácticas. Importancia en el contexto del máster. La gestión de inversiones es crucial para cualquier profesional que aspire a trabajar en áreas como la banca de inversión, la gestión de activos o la asesoría financiera. Las habilidades adquiridas en esta asignatura no solo permiten a los estudiantes construir y gestionar carteras de inversión, sino que también son fundamentales para entender cómo se relacionan las decisiones de inversión con la estrategia financiera global de una empresa. Además, sientan las bases para cursos más avanzados en gestión de riesgos y finanzas de mercados. Estadística y econometría. La asignatura de Estadística y Econometría es fundamental en el primer año del máster en finanzas, ya que proporciona las herramientas cuantitativas necesarias para analizar datos financieros y tomar decisiones informadas. Esta asignatura se centra en la aplicación de métodos estadísticos y econométricos para entender fenómenos económicos y financieros. A continuación, se detallan los aspectos clave de esta asignatura. Objetivos de la asignatura. Desarrollar habilidades analíticas. Los estudiantes aprenderán a aplicar técnicas estadísticas para recopilar, analizar e interpretar datos relevantes en el contexto financiero. Modelar relaciones económicas. Se busca que los alumnos sean capaces de construir y estimar modelos econométricos que expliquen las relaciones entre variables económicas y financieras. Contenidos principales. Conceptos básicos de estadística. Introducción a la estadística descriptiva. Medidas de tendencia central, media, mediana, moda, y de dispersión, varianza, desviación estándar. Conceptos de probabilidad y distribuciones de probabilidad, normal, binomial, etc. Inferencia estadística. Métodos de muestreo y estimación de parámetros poblacionales.
Pruebas de hipótesis, formulación, ejecución e interpretación, incluyendo pruebas T y pruebas de chi cuadrado. Regresión lineal. Introducción al análisis de regresión, incluyendo la estimación de modelos lineales simples y múltiples. Interpretación de coeficientes, significancia estadística y ajuste del modelo, R superíndice 2 y análisis de residuos. Econometría. Aplicación de técnicas econométricas para el análisis de series temporales y datos transversales. Introducción a problemas comunes en econometría, como la multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación, y cómo abordarlos. Modelos de series temporales. Análisis de datos a lo largo del tiempo, incluyendo modelos ARIMA, autoregresive Integrated Moving Average. Técnicas de pronóstico y su aplicación en finanzas, como la predicción de precios de activos. Software estadístico. Introducción a herramientas y software para análisis estadístico, como R, Python o Excel, lo que permite a los estudiantes aplicar los conceptos en conjuntos de datos reales. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con ejercicios prácticos y proyectos en grupo. Los estudiantes trabajan en el análisis de datos reales utilizando software estadístico, lo que les permite desarrollar competencias prácticas en la manipulación y análisis de datos. Importancia en el contexto del máster. Estadística y econometría es crucial para cualquier profesional en el ámbito financiero, ya que permite a los estudiantes analizar y entender datos complejos, lo que es esencial para la toma de decisiones informadas. Las técnicas aprendidas en esta asignatura son fundamentales para el análisis de inversiones, la gestión de riesgos y la evaluación del rendimiento financiero. Además, proporcionan la base necesaria para cursos más avanzados en métodos cuantitativos y análisis financiero. Mercados financieros. La asignatura de mercados financieros es un componente esencial del primer año del máster en finanzas, diseñada para proporcionar a los estudiantes una comprensión profunda de cómo funcionan los diferentes mercados financieros y los instrumentos que se negocian en ellos. Esta asignatura es clave para cualquier profesional que desee especializarse en finanzas, inversión o análisis de mercados. Objetivos de la asignatura. Comprender el funcionamiento de los mercados financieros. Los estudiantes aprenderán cómo operan los mercados de capitales, de deuda, y de derivados, así como la importancia de cada uno en la economía global. Conocer los diferentes instrumentos financieros. Se busca que los alumnos sean capaces de identificar y analizar los diversos tipos de instrumentos que se negocian en los mercados. Contenidos principales. Introducción a los mercados financieros. Definición y clasificación de los mercados, mercados de capitales, mercados de dinero, y mercados de derivados. Rol de los mercados en la economía, facilitación del flujo de fondos, asignación de recursos y gestión de riesgos. Instrumentos financieros. Acciones, tipos de acciones ordinarias, preferentes, mecanismos de emisión y cotización en bolsa. Bonos, características de los bonos, tipos de deuda gubernamental, corporativa, y factores que afectan su valoración. Derivados, introducción a los futuros, opciones y swaps, y su uso para la gestión de riesgos. Estructura del mercado. Participantes en los mercados financieros, inversores, emisores, intermediarios y reguladores. Funcionamiento de las bolsas de valores y los mercados extrabursátiles, MOTC. Teoría del mercado eficiente. Concepto de eficiencia del mercado y sus implicaciones en la valoración de activos. Estudio de las diferentes formas de eficiencia del mercado, fuerte, semifuerte y débil. Riesgo y rendimiento. Relación entre riesgo y rendimiento en los diferentes mercados financieros. Medición del riesgo mediante métricas como la volatilidad y el beta. Aspectos regulatorios. Marco regulatorio que rige los mercados financieros y su importancia en la protección de los inversores y la estabilidad del sistema financiero. Principales organismos reguladores y sus funciones. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con estudios de caso, análisis de noticias financieras, y simulaciones de mercado. Los estudiantes también pueden participar en debates sobre eventos actuales que impactan los mercados, fomentando una comprensión práctica de la teoría. Importancia en el contexto del máster.
La asignatura de mercados financieros es crucial para cualquier profesional que busque una carrera en finanzas, ya que proporciona las bases necesarias para comprender cómo funcionan los mercados y cómo los diferentes instrumentos pueden ser utilizados para la inversión y la gestión de riesgos. Las habilidades y conocimientos adquiridos en esta asignatura son esenciales para el análisis de inversiones, la gestión de carteras y la evaluación del impacto de las decisiones económicas en los mercados. Además, sientan las bases para cursos más avanzados en finanzas, economía y análisis de riesgos. Gestión de riesgos financieros. La asignatura de gestión de riesgos financieros es fundamental en el segundo año del máster en finanzas, ya que se centra en la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que enfrentan las organizaciones en el ámbito financiero. Este curso es crucial para preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y las incertidumbres en el entorno financiero actual. Objetivos de la asignatura. Comprender los diferentes tipos de riesgos. Los estudiantes aprenderán a identificar y clasificar los diversos riesgos financieros, como el riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Desarrollar estrategias de gestión de riesgos. Se busca que los alumnos sean capaces de aplicar métodos y herramientas para medir y gestionar estos riesgos de manera efectiva. Contenidos principales. Introducción a la gestión de riesgos. Definición y principios básicos de la gestión de riesgos en el contexto financiero. Importancia de la gestión de riesgos para la sostenibilidad y la estabilidad financiera de las organizaciones. Tipos de riesgos financieros. Riesgo de mercado. Evaluación de la exposición a fluctuaciones en los precios de activos y tasas de interés. Riesgo de crédito. Análisis de la capacidad de los prestatarios para cumplir con sus obligaciones y la probabilidad de incumplimiento. Riesgo de liquidez. Identificación de los riesgos asociados a la falta de capacidad para convertir activos en efectivo sin pérdidas significativas. Riesgo operacional. Estudio de las pérdidas resultantes de fallos en procesos internos, personas o sistemas. Medición de riesgos. Introducción a herramientas y métricas para medir riesgos, como la desviación estándar, el Value at Risk, VAR, y el estrés de pruebas. Análisis de la relación entre riesgo y rendimiento en la gestión de inversiones. Hedging y estrategias de mitigación. Métodos de cobertura, hedging, utilizando instrumentos financieros derivados como opciones y futuros para reducir la exposición al riesgo. Diseño de estrategias de gestión de riesgos a nivel organizativo. Regulación y gobernanza del riesgo. Revisión de las regulaciones que rigen la gestión de riesgos financieros, como Basilea III y las normas de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Importancia de una cultura organizacional de gestión de riesgos y su integración en la estrategia empresarial. Casos prácticos y estudios de caso. Análisis de situaciones reales de gestión de riesgos en empresas, con un enfoque en cómo las organizaciones han manejado crisis financieras y eventos adversos. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, estudios de caso, y talleres prácticos donde los estudiantes aplican técnicas de gestión de riesgos en situaciones simuladas. Se fomenta el uso de software especializado para realizar análisis y simulaciones. Importancia en el contexto del máster. La gestión de riesgos financieros es crucial para cualquier profesional en el campo de las finanzas, ya que permite a los estudiantes desarrollar una comprensión profunda de los riesgos inherentes a las operaciones financieras. Las habilidades adquiridas en esta asignatura son esenciales para roles en la gestión de inversiones, banca, consultoría financiera y auditoría, entre otros. Además, proporciona la base necesaria para la toma de decisiones estratégicas informadas en un entorno financiero dinámico y en constante cambio. Fusiones y adquisiciones. La asignatura de fusiones y adquisiciones, NEM&IA, es un componente esencial del segundo año del máster en finanzas, enfocándose en los procesos, estrategias y consideraciones financieras involucradas en las fusiones, adquisiciones y reestructuraciones empresariales. Esta asignatura es crucial para aquellos estudiantes que aspiran a trabajar en banca de inversión, consultoría estratégica o en la gestión corporativa. Objetivos de la asignatura. Entender el marco de M&IA. Los estudiantes aprenderán sobre el contexto y las motivaciones detrás de las fusiones y adquisiciones, así como los diferentes tipos de transacciones que existen.
Evaluar y estructurar transacciones. Se busca que los alumnos sean capaces de realizar valoraciones de empresas y diseñar estructuras de financiamiento adecuadas para transacciones de M&A. Contenidos principales. Introducción a las fusiones y adquisiciones. Definición y clasificación de fusiones y adquisiciones, fusiones horizontales, verticales y conglomeradas. Motivaciones para realizar M&A, expansión de mercado, sinergias, diversificación y adquisición de tecnología o talento. Proceso de M&A. Fases del proceso de fusión o adquisición: planificación, identificación de objetivos, negociación, due diligence, diligencia debida, y cierre de la transacción. Importancia de la gestión del cambio y la integración post-fusión. Valoración de empresas. Métodos de valoración utilizados en M&A: descuento de flujos de caja, DCF, análisis de múltiplos de mercado, y valoración por transacciones comparables. Consideraciones sobre el valor de sinergias y cómo se incorporan en la valoración. Financiación de fusiones y adquisiciones. Fuentes de financiamiento para M&A: financiación mediante deuda, capital propio y financiamiento híbrido. Análisis de la estructura de capital óptima para transacciones de M&A y el impacto en la empresa adquirente. Aspectos legales y regulatorios. Marco regulatorio que rige las fusiones y adquisiciones, incluyendo la legislación antimonopolio y la normativa sobre la divulgación de información. Importancia del cumplimiento normativo en el proceso de M&A. Casos de estudio y análisis práctico. Análisis de transacciones de M&A reales, evaluando factores que llevaron al éxito o fracaso de las mismas. Discusiones sobre tendencias actuales en M&A y su impacto en el mercado global. Metodología. La asignatura combina clases teóricas, estudios de caso, y talleres prácticos donde los estudiantes trabajan en grupos para analizar escenarios de M&A. También se fomenta el uso de software y herramientas financieras para realizar valoraciones y simulaciones de transacciones. Importancia en el contexto del máster. La asignatura de fusiones y adquisiciones es crucial para aquellos que desean desempeñarse en roles de finanzas corporativas, banca de inversión o consultoría estratégica. Las habilidades y conocimientos adquiridos en esta asignatura permiten a los estudiantes evaluar oportunidades de inversión, estructurar transacciones complejas y entender las implicaciones estratégicas de las decisiones de M&A. Además, prepara a los alumnos para enfrentar los desafíos y oportunidades en un entorno empresarial en constante evolución. Derivados y productos financieros. La asignatura de derivados y productos financieros es una parte crucial del segundo año del máster en finanzas, enfocándose en la comprensión y aplicación de instrumentos financieros derivados. Estos instrumentos son fundamentales para la gestión de riesgos, la especulación y la obtención de rendimientos en los mercados financieros. Objetivos de la asignatura. Comprender los fundamentos de los derivados. Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de instrumentos derivados y su funcionamiento en el contexto financiero. Aplicar estrategias de gestión de riesgos. Se busca que los alumnos sean capaces de utilizar derivados para cubrir riesgos y optimizar carteras de inversión. Contenidos principales. Introducción a los instrumentos derivados. Definición y clasificación de derivados, futuros, opciones, swaps y contratos por diferencia, CFD. Importancia de los derivados en los mercados financieros y su papel en la gestión del riesgo. Futuros y forwards. Estructura y funcionamiento de los contratos de futuros y forwards, incluyendo aspectos de liquidación y margen. Aplicaciones de futuros en la cobertura de precios de commodities, tipos de interés y divisas. Opciones. Análisis de los contratos de opciones, tipos, call y put, valor intrínseco y tiempo, y factores que afectan su valoración, volatilidad, tipo de interés. Estrategias de opciones, compra y venta de opciones, spreads, straddles y strangles, y su aplicación en la gestión de riesgos. Swaps. Comprensión de los contratos de swaps, incluyendo swaps de tasas de interés y swaps de divisas. Uso de swaps para gestionar la exposición a tasas de interés y para la conversión de flujos de caja. Valoración de derivados. Métodos de valoración de derivados, incluyendo el modelo Black-Scholes para opciones y modelos de valoración de futuros. Importancia de la gestión de riesgos en la valoración y uso de productos derivados.
Regulación y riesgos asociados. Aspectos regulatorios que afectan el comercio de derivados y la importancia de la transparencia en el mercado. Identificación y gestión de riesgos asociados con el uso de derivados, como el riesgo de contraparte y el riesgo de mercado. Casos prácticos y simulaciones. Análisis de casos reales de uso de derivados en empresas y fondos de inversión. Simulaciones de trading de derivados, permitiendo a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en un entorno práctico. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con ejercicios prácticos, estudios de caso y simulaciones de mercado. Los estudiantes también utilizan software especializado para realizar análisis de riesgo y valoración de derivados. Importancia en el contexto del máster. La asignatura de derivados y productos financieros es esencial para los profesionales en finanzas, ya que proporciona las herramientas necesarias para entender y utilizar productos complejos en la gestión de riesgos y la optimización de inversiones. Las habilidades adquiridas en esta asignatura son particularmente valiosas en áreas como la banca de inversión, la gestión de activos y la gestión de riesgos, y preparan a los estudiantes para navegar en un entorno financiero cada vez más complejo y dinámico. Finanzas internacionales. La asignatura de Finanzas Internacionales es una parte clave del segundo año del máster en finanzas, centrada en el estudio de los aspectos financieros de las transacciones y operaciones a nivel global. Esta asignatura es fundamental para comprender cómo las decisiones financieras se ven afectadas por factores internacionales, incluyendo el tipo de cambio, los mercados de capitales globales y las políticas económicas de diferentes países. Objetivos de la asignatura. Comprender los fundamentos de las finanzas internacionales. Los estudiantes aprenderán sobre la teoría y práctica de las finanzas en un contexto global. Evaluar el impacto de los factores internacionales. Se busca que los alumnos sean capaces de analizar cómo los factores económicos, políticos y sociales influyen en las decisiones financieras de las empresas. Contenidos principales. Introducción a las finanzas internacionales. Definición y alcance de las finanzas internacionales. Importancia de las finanzas internacionales para empresas que operan en múltiples países. Mercados de divisas. Funcionamiento del mercado de divisas y el papel de las tasas de cambio en las transacciones internacionales. Tipos de cambio, fijo, flotante y flexible, y sus implicaciones para las empresas. Riesgo de cambio. Identificación y gestión del riesgo de cambio asociado con las transacciones internacionales. Estrategias de cobertura, hedging, para mitigar el riesgo de tipo de cambio utilizando derivados financieros. Inversión extranjera. Evaluación de las decisiones de inversión extranjera directa, IED, y las fusiones y adquisiciones internacionales. Análisis de los factores que influyen en la IED, como el clima de inversión y la regulación. Financiación internacional. Fuentes de financiamiento para empresas en el contexto internacional, incluyendo deuda y capital. Comparación de los mercados de capitales nacionales e internacionales y el impacto de las condiciones económicas globales. Política económica y su impacto. Estudio de cómo las políticas económicas de diferentes países, monetaria, fiscal y comercial, afectan las decisiones financieras internacionales. Análisis de organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, y su influencia en las finanzas globales. Casos prácticos y estudios de caso. Análisis de transacciones financieras internacionales y sus resultados, considerando factores económicos, políticos y culturales. Discusiones sobre tendencias actuales y desafíos en el ámbito de las finanzas internacionales. Metodología. La asignatura combina clases teóricas, análisis de estudios de caso y proyectos grupales donde los estudiantes aplican conceptos de finanzas internacionales a situaciones del mundo real. Se fomenta el uso de herramientas analíticas y software especializado para realizar evaluaciones de riesgos y análisis financieros. Importancia en el contexto del máster. La asignatura de finanzas internacionales es esencial para aquellos que buscan una carrera en el ámbito financiero global, ya que proporciona una comprensión profunda de cómo operar en un entorno internacional complejo. Las habilidades y conocimientos adquiridos en esta asignatura son valiosos para roles en banca internacional, gestión de inversiones, consultoría financiera y empresas multinacionales,
preparándolos para tomar decisiones estratégicas informadas en un contexto global en constante cambio. Proyectos financieros avanzados. La asignatura de proyectos financieros avanzados es un componente crucial del segundo año del máster en finanzas, que se centra en la planificación, evaluación y gestión de proyectos de inversión complejos. Esta asignatura está diseñada para proporcionar a los estudiantes las herramientas y técnicas necesarias para llevar a cabo análisis financieros detallados y tomar decisiones informadas sobre inversiones en proyectos a gran escala. Objetivos de la asignatura. Desarrollar habilidades de evaluación de proyectos. Los estudiantes aprenderán a aplicar metodologías avanzadas para evaluar la viabilidad y rentabilidad de proyectos financieros. Gestionar riesgos asociados a proyectos. Se busca que los alumnos sean capaces de identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con la ejecución de proyectos de inversión. Contenidos principales. Introducción a la gestión de proyectos. Conceptos básicos de gestión de proyectos y su importancia en el contexto financiero. Diferencias entre proyectos tradicionales y proyectos complejos, como proyectos de infraestructura y tecnología. Metodologías de evaluación de proyectos. Métodos de evaluación de inversiones, valor actual neto, VAN, tasa interna de retorno, TIR, y periodo de recuperación. Análisis de escenarios y sensibilidad para evaluar la variabilidad de los resultados. Financiación de proyectos. Estructuración financiera de proyectos, deuda, capital y financiamiento mixto. Análisis de la estructura de capital óptima y su impacto en la rentabilidad del proyecto. Análisis de riesgos. Identificación y evaluación de riesgos financieros, operativos y de mercado en proyectos de inversión. Uso de herramientas como el análisis de Monte Carlo y el análisis de sensibilidad para gestionar riesgos. Aspectos legales y regulatorios. Consideraciones legales y regulatorias que afectan la ejecución de proyectos de inversión. Evaluación de permisos, normativas y políticas gubernamentales pertinentes. Gestión de la ejecución del proyecto. Estrategias para la implementación y seguimiento de proyectos financieros, incluyendo la gestión del tiempo, costo y calidad. Importancia de la comunicación y el liderazgo en la gestión de equipos de proyecto. Casos prácticos y estudios de caso. Análisis de proyectos financieros reales, evaluando su viabilidad, ejecución y resultados. Discusiones sobre las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en la gestión de proyectos. Metodología. La asignatura se imparte mediante clases teóricas, talleres prácticos y estudios de caso donde los estudiantes trabajan en grupos para analizar proyectos financieros. Se fomenta el uso de software especializado para la evaluación de proyectos y la simulación de escenarios. Importancia en el contexto del máster. La asignatura de proyectos financieros avanzados es esencial para aquellos que buscan carreras en gestión de proyectos, consultoría financiera o desarrollo de inversiones. Las habilidades y conocimientos adquiridos en esta asignatura permiten a los estudiantes evaluar oportunidades de inversión complejas y gestionar proyectos de manera efectiva, preparándolos para afrontar desafíos en un entorno financiero dinámico y competitivo. Ética y regulación en finanzas. La asignatura de Ética y Regulación en Finanzas es una parte esencial del segundo año del máster en finanzas, que aborda la intersección entre la ética, la normativa y la práctica en el ámbito financiero. Esta asignatura es crucial para formar profesionales responsables y con conciencia ética que comprendan la importancia de actuar de manera íntegra en sus decisiones financieras. Objetivos de la asignatura. Desarrollar una comprensión sólida de los principios éticos. Los estudiantes aprenderán sobre la ética en los negocios y su relevancia en la industria financiera. Conocer el marco regulatorio. Se busca que los alumnos comprendan las leyes y regulaciones que rigen las actividades financieras y cómo éstas afectan la práctica profesional. Contenidos principales. Introducción a la ética en finanzas. Conceptos fundamentales de ética y moralidad en el contexto financiero. Importancia de la ética en la toma de decisiones y en la construcción de la confianza en los mercados. Principios éticos en la práctica financiera. Análisis de códigos de conducta y estándares éticos establecidos por organizaciones profesionales, como CFA Institute y otras asociaciones financieras. Estudio de dilemas éticos comunes en el sector financiero, incluyendo conflictos de interés, manipulación del mercado y trato justo a los clientes.
Marco regulatorio en finanzas. Revisión de las principales leyes y regulaciones que afectan la industria financiera, como la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley Dodd-Frank y las normativas de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Análisis del papel de organismos reguladores, como la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y otras entidades supervisores. Impacto de la regulación en las prácticas financieras. Estudio de cómo la regulación afecta las decisiones de las instituciones financieras y su relación con los clientes. Evaluación de los beneficios y limitaciones de la regulación en la prevención de crisis financieras. Ética y responsabilidad social. Exploración del concepto de inversión socialmente responsable, ISR, y su creciente importancia en la toma de decisiones de inversión. Discusiones sobre el papel de las empresas en la promoción de prácticas éticas y sostenibles en la industria financiera. Casos prácticos y estudios de caso. Análisis de escándalos financieros y crisis que surgieron por la falta de ética y regulación adecuada, como el colapso de Enron y la crisis financiera de 2008. Evaluación de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas para fomentar una cultura ética en las organizaciones. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, discusiones en grupo, y estudios de caso, donde los estudiantes analizan situaciones reales que plantean dilemas éticos y regulatorios. Se fomentan debates sobre cómo manejar situaciones complejas desde una perspectiva ética. Importancia en el contexto del máster. La asignatura de ética y regulación en finanzas es fundamental para formar profesionales que no solo sean competentes desde un punto de vista técnico, sino también conscientes de su responsabilidad social y ética. Las habilidades y conocimientos adquiridos en esta asignatura son esenciales para quienes aspiran a desempeñarse en cualquier función dentro de la industria financiera, ya que la integridad y el cumplimiento normativo son cada vez más valorados por empleadores, inversores y la sociedad en general.